corazón a adorarle. Disponte a que la atmósfera ahí en tu habitación, ahí en tu hogar, sea diferente, sea una atmósfera impregnada de la presencia del Señor, impregnada de la presencia del Espíritu Santo. Señor, te bendecimos en esta hora, Dios. Declaramos, Señor, que nuestra atmósfera, Dios, se transforma, se alinea, Señor, a la atmósfera de los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera está cambiando. La atmósfera cambiando está. Sí, Señor. Tu Espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, sí, Señor, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve, Jesús, Jesús. Que tu poder descienda, que tu poder descienda hoy, Señor. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad
Espíritu está aquí, milagros van a suceder. Tu Espíritu está aquí. Te adoramos, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios, no. La espera terminará, sé que has vencido ya, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Oh, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Tú eres fiel. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Te creemos, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú eres el Rey, que tú demostrarás tu poder, que tú abrirás el mar en dos para que tu pueblo pase.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, díselo ahí, mueves montañas, yo creo en ti, dile, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre han sido fiel, siempre has sido fiel y siempre lo serás. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Muy buenas tardes, bienvenidos sean, servicio de jóvenes, ¿qué tal? Reciban un gran abrazo en sus hogares donde ustedes se encuentren. Vamos a comenzar con la palabra, ¿les parece? Tuvimos un momento de adoración, un periodo donde pudimos entrar a la presencia de Dios y yo creo que su presencia está en el lugar donde tú estás congregándote con tu familia o donde estés con alguien. Es un momento muy especial. Y creemos que su presencia se encuentra en medio de nosotros. ¿Ok? Saludos, bienvenidos a los que se están conectando y a los que se van añadiendo. Si tú tienes algún familiar, alguien que tú sabes que en este momento no está haciendo nada, que en este momento se encuentra viendo Facebook, viendo un meme o viendo Netflix, sácalo, llámale, dile, conéctate que ya comenzó el servicio de jóvenes. Y bueno, para no tardarnos mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a ir directos a la palabra, ¿ok? ¿Te parece? Y el tema de hoy que vamos a hablar es acerca del propósito del dolor. Y hay algo en nuestras vidas que cuando hay presión genera un cierto dolor, genera algo que se llama dolor. En lo más simple, cuando alguien te pellizca, ¿verdad? Va generando algo como que un malestar y un dolor en nuestras vidas. Así de igual manera, viendo la situación como está allá afuera, hay cosas que vemos y no podemos arreglar. Hay cosas que se salieron de nuestras manos, cosas que se salieron de control y no podemos hacer nada. Y muchas veces por nuestra familia, como lo vemos, no podemos ir, ¿verdad? Y ayudar a alguien que no tiene, que tiene el virus, me explico. Podemos hacer la diferencia, pero hay un cierto dolor que se genera en cada uno de nosotros al ver cómo están las cosas, al ver cómo está todo. Y bueno, y siguiendo con el tema, muchas veces, y bueno, la mayoría, yo prefiero tolerar el dolor si ese dolor va a traer algún bien a mi vida, si ese dolor va a causar algo, ¿verdad? Bueno, ¿en qué sentido? Se me viene el ejemplo, una vez yo hace unos años atrás, estamos aquí en Ciudad del Carmen y tenemos una playa, Playa Norte, que por cierto no he regresado y no voy a regresar por esa mala experiencia que tuve, y estaba con unos familiares y estábamos en la orilla, ni siquiera era algo muy profundo,
Estábamos simplemente en la orilla y habían, no entiendo por qué razón habían lanchas y estaban como que tirando pescados y pescaditos y cosas así. Y se nos hizo muy extraño. De repente cuando voy caminando, siento un dolor en mi pie horrible que lo que causó era que yo me cayera. ¿Y qué había pasado? Me había insertado un pescado. Obviamente lo maté. En ese tiempo pesaba 130 kilos. Obviamente de una pisada se murió, ¿no? Y lo tenía ahí insertado. Y yo lo único que quería era que sacaran. Y aún así cuando me lo iban a sacar iba a doler. Iba a ser algo muy doloroso. ¿Me explico? Pero no me importó porque sabiendo que me lo iban a quitar, iba a sentir un alivio, iba a sentir una paz, iba a tener algún bien en mi vida. Así de igual manera, hay situaciones en nuestras vidas que preferimos que un dolor se nos sea quitado. ¿Qué pasa si yo me hubiera dejado el pescado ahí insertado? Se me hubiera podrido el pie, me hubieran pasado muchas cosas desagradables, ¿no? Así de igual manera preferimos que pasar un dolor momentáneo, pasar algo con un poder, con tolerarlo más bien, porque va a traer algún beneficio a nuestras vidas. Y asimismo, algo que hay que aclarar, las personas no odiamos el dolor, sino que odiamos el dolor sin propósito. Si tú no sabes por qué hay cosas en tu vida, ¿verdad? Y quizá muchos se encuentran en esa situación en este momento, en que están odiando lo que está pasando, en que están odiando cómo se sienten en este momento. Pero déjame decirte que cada cosa de lo que está pasando tiene un propósito, aunque usted no lo crea, aunque usted piense que no es algo razonable, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en lo que está sucediendo. Y en medio de esto, Dios está procesándonos a nosotros. ¿A quiénes? A su iglesia, a sus hijos. Dios quiere procesarnos. Dios quiere que cada uno de nosotros sea procesado. Pero lamentablemente muchos, en vez de ser procesados, muchos en vez de verlo de esa manera, de verlo así, se están alejando más, se están separando más. ¿Me explico? Y eso es todo lo contrario lo que Dios quiere en este tiempo, que tú y yo es que nos acerquemos más, es que tú y yo nos unamos cada vez más y nos hagamos más fuertes en Él. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir. Cuando lo vimos, te lastimas, ¿verdad? Prefieres tolerar el dolor que vas a sentir cuando te lo van a quitar, pero lo prefieres muchas veces. Y te lo digo, no odiamos el dolor, odiamos el dolor sin propósito. Eso que se quede muy claro en tu vida, amén. Bueno, seguimos. Y asimismo Jesús en la cruz, Él no le importó el dolor. Él no le importó. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía el propósito, amén, de todo lo que iba a suceder después de que Él muriera y resucitara. Si eres tan amable, ahí me puedes acompañar en tu Biblia al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Te voy a leer una traducción un poco diferente. Hebreos 12:2. Vamos a ir rápidamente. Dice: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Había un propósito, amén, en el dolor que él iba a pasar. Había un propósito después de eso. Había un propósito para todo lo que estaba sucediendo con Jesús. De igual manera hay un propósito para todo lo que está sucediendo en este momento. Y no solamente en este momento. Hay un propósito cuando en nuestras vidas nos encontramos en presión. Hay un momento donde nos encontramos en esa manera con presión, nos encontramos con dolor, ¿verdad? Hay un propósito. Pero, ¿qué te parece si ahorita llegamos a ese punto? Y seguimos. Ahí están pasando cosas, malas noticias. Hoy lamentablemente si entramos a una red social, si entramos a ver a alguna red o alguna página de internet, lo primero que te va a salir es: se confirman más casos de que esto y el otro, de que en tal lugar no hay esto y el otro, y se están acumulando cosas. Si se está acumulando cosas en el mundo que nosotros no tenemos el control de eso, ¿verdad? Pero necesitamos entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿ok? Y todo, ya lo vimos, todo pasa por un propósito.
Y estamos experimentando qué dolor de no poder ver a nuestra familia, de no poder ver a nuestros amigos, de no poder ir a trabajar. Yo sé que para unos no es un dolor, ¿verdad? Pero para otros sí es un dolor no poder trabajar, porque lo que ganan al día es lo que le dan a su familia. Y estamos experimentando dolor de que muchas oportunidades, muchas cosas que se iban a presentar para bien, esto lo canceló, esto como que lo aplazó, lo puso en pausa. ¿Me explico? Y de esa igual manera te digo, estamos enfrentando cada quien un dolor en nuestra vida, un dolor en nuestra familia. Y déjame decirte que aunque no creas, en muchos hogares se están acumulando problemas. En muchas casas, familias que no se toleran, familias que no se soportan, están habiendo situaciones y cada quien está enfrentando un problema, ¿ok? Está enfrentando algún dolor. Y que quiero que veamos algo muy importante. Si me puedes acompañar al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32, el libro de Lucas. Y dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús le dice, ahí quien estaba hablando, Jesús a Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Y le dice: oro para que tu fe crezca, se fortalezca y puedas tú fortalecer a tus hermanos. Naturalmente Jesús está con nosotros. Pensaríamos naturalmente, bueno, Jesús le va a decir: Pedro, tranquilo, no hagas nada, brother, yo te hago el paro, tú relax, que el diablo no te va a hacer nada. Naturalmente pensaríamos eso, pensaríamos de que Jesús va a impedir, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos enseña es de que nuestra fe no falle. Lo que Jesús le dijo a Pedro, que tu fe no falle, que tu fe no en ningún momento baje, en ningún momento te encuentres, ¿verdad? Amén. No le dijo: tranquilo, que yo te voy a hacer el paro, yo voy a ponerle la cara y todo. Jesús está con nosotros, lo sabemos, lo creemos, pero Él quiere que nuestra fe crezca. Él quiere, ¿verdad? Van a pasar cosas en nuestras vidas, como aquí el Satanás pidió a Pedro y a los demás para zarandear. Y de nosotros depende qué actitud vamos a tomar, qué decisión, ¿verdad? Si nos vamos a confiar o vamos a verdaderamente ceder nuestra vida y que nuestra fe crezca, porque sabemos de quién estamos agarrados. ¿Ok? Seguimos. La gente se está preguntando si Dios existe, si Dios es real, si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permite este tipo de cosas en el mundo? Dios está pendiente de todo, déjame decirle. Y está pendiente de todo, y porque detrás de todo esto hay un propósito. Sí, aunque suene algo feo, aunque suene algo de que ¿cómo vas a decir eso si están pasando cosas muy feas? Sí, lo sé que están pasando cosas muy horribles, pero todo eso tiene un propósito. Y vamos a ver algo muy importante. 3 puntos del propósito de este dolor. Número 1, muchas veces el proceso de Dios viene empaquetado como dolor. Dios va a usar el dolor en nosotros. ¿Para qué? Dios va a usar el dolor en nuestras vidas para trabajar con nosotros, para trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que después nosotros hagamos algo, ¿verdad? Para que Dios haga algo después a través de nosotros. Pero es muy importante y necesario que primero Dios trabaje en nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados para bendecir a otros. Tú y yo estamos llamados para ir y predicar a otros. Estamos llamados para ir y bendecir, ir e inspirar a demás gente. Pero para que eso suceda en nuestras vidas, para que eso suceda a través de nosotros, primeramente Dios quiere trabajar con nosotros. Válgame la redundancia. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y te hago una pregunta: ¿cómo está tu interior? ¿Será que en esta cuarentena Dios está trabajando contigo? Más bien la pregunta correcta es: ¿será que estás permitiendo que Dios trabaje contigo?
¿Estás permitiendo que Dios en estos días que están pasando haga algo, esté obrando? ¿Estás permitiendo tú eso? Te hago esa pregunta. Evalúate en este momento. ¿Y será que tú eres ese alguien que está permitiendo que Jesús trabaje? Bueno, si tu respuesta fue un no, aunque te digo, en este momento, no te voy a decir si es válido, pero para eso estamos, para transformar, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Y créeme que en este proceso y en esta prédica Dios quiere transformar tu vida, transformar tu corazón en los próximos días. Amén. Continuamos. Aunque suene feo, necesitamos esto. Porque en esta etapa hay cosas que necesitan ser lidiadas dentro de nosotros. Y yo sé que muchos se han dado cuenta de algo muy importante. Que sí, sinceramente no han lidiado eso, pero te has dado cuenta de tu verdadero yo, de verdaderamente lo que hay dentro de ti. Y lamentablemente dentro de muchos, ¿verdad? No es algo correcto, no es algo lindo lo que ha salido de cada uno, ¿verdad? Y bueno, pero lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver con Pedro. Cuando agarran a Jesús antes de ser crucificado, a Pedro lo vieron la gente y le dijo: tú eres como Jesús, tú eres de los que andaba con Jesús, tú te vistes como él, hablas como él, ¿verdad? Pero Jesús antes de eso le había dicho a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Y sucede que en ese momento Pedro, en ese momento de presión, ¿verdad? Lo negó. Y en ese momento que lo negó se dio cuenta, cantó el gallo y fue donde recordó las palabras de Jesús, dice la Biblia. Y la Biblia dice que lloró amargamente. La Biblia dice que estuvo en esa situación donde lloró amargamente. Y Pedro pasó por eso. Y hoy en día pasamos cosas similares, donde muchos están desesperados, donde muchos no tienen finanzas para llevar a su familia, para llevar a casa, donde hay problemas familiares, hay problemas matrimoniales, donde hay muchas situaciones, ¿verdad? Y está en esa etapa, en este momento, donde ha habido, y ahorita quiero llegar a ese punto de la amargura, ahorita quiero llegar a eso. Y hoy quizá te das cuenta de que no amabas a Jesús como tú decías que lo amabas. Hay mucha gente que antes decía: yo amo a Jesús con todo mi corazón, pero en este momento tú te estás dando cuenta que era todo lo contrario. Tú podrías decir: yo estoy comprometido con Dios, podrías decir: yo y Dios somos uno, y esto y el otro, pero ahorita como están las cosas y como han pasado los días, te has dado cuenta de que no has estado comprometido con Él. Te estás dando cuenta de que verdaderamente no hay un compromiso, de que verdaderamente no hay eso que tú dijiste. ¿Me explico? Y te sumerges más en dolor y en depresión al ver que no has hecho lo que tú dijiste, que no has avanzado. Quizá hay muchos, quizá alguien detrás de ese monitor, de ese celular, de esa computadora. Quizá hay personas que en este momento están dándose cuenta de que sinceramente no estaba verdaderamente caminando como decía yo cuando me reunía, que verdaderamente mi compromiso no está correcto, no está, al 100%. Y eso es lo que ha hecho que te amargues, lo que ha hecho que te sumerjas en un dolor y una depresión, donde pienses que no hay una salida, donde pienses que no hay alguna esperanza y piensas que Dios no está. Pero déjame darte una noticia: Dios está ahí. Dios está detrás de todo. Dios está ahí. Y cuando se presenta algo en nuestras vidas, va a sonar algo quizá raro, ¿no? Pero y no muy fácil de hacer. Es de que cuando algo se presenta en nuestras vidas deberíamos de aprovecharlo. Deberíamos de saber aprovecharlo porque para poder salir en una victoria. Y yo creo que en este tiempo y en estos momentos donde tú estás en tu casa, deberías de aprovecharlo. Deberías de tomarte todo el tiempo. Hay gente que antes le ponía excusas a Dios para venir a la iglesia. Hay gente que antes le ponía excusas para servir. Hay gente que antes le ponía excusas para orar, para predicar. Pero
ahorita tienes todo el tiempo del mundo. Ahorita tienes las 24 horas del día. Tienes todo el tiempo. No hay excusa en ese momento. No hay excusa en esta etapa de encontrarse nuevamente con Dios, de retomar nuevamente el compromiso. Ok, seguimos. Número 2, no veas la vida solo desde los lentes del dolor. Ve la vida desde la perspectiva del propósito. De ahí te vas a dar cuenta de que no estabas solo. Te vas a dar cuenta. Dios primeramente quiere hacer algo con nosotros para después hacer algo a través de nosotros. Y lamentablemente como seres humanos muchas veces le hacemos más la pregunta a Dios del por qué en vez de usar el para qué. No sé si me entendí. De que muchas veces quieres encontrar la razón de por qué te pasa esto. Quieres encontrar la razón y la respuesta de por qué estás viviendo esto. Quieres encontrar la razón de esto y el otro. Pero la respuesta más bien, pero nunca le has preguntado a Dios, ¿para qué quieres? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué quieres trabajar conmigo? Yo sé que es muy difícil en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de donde hay muchas cosas que se presentan en nuestra vida. Es muy difícil, pero todo lo que está pasando es para procesar nuestras vidas. Y te pongo un ejemplo con esto. Mientras más fuerte es el dolor, más grande es el propósito, ciertamente. Te voy a poner un ejemplo que yo hace unos 7, 8 años estábamos viendo la manera de meterme a un conservatorio de música, a una universidad de música. Fuimos a varias ciudades a investigar y esto y el otro. Y al final de cuentas se cerraron las puertas. Se cerraron y para mí fue algo muy doloroso. Y yo sé que para mi familia igual fue algo extremadamente feo. Fue algo muy triste. Y yo lamentablemente en ese tiempo me enfoqué más en el dolor. Me enfoqué más en el por qué. Me enfoqué más en que por qué razón no puedo entrar. Y que por qué esto y el otro. Y me encontraba en esa situación. Y me amargué, me entristecí, me enojé. Pero no entendí que Dios quería trabajar conmigo. No entendí el proceso hasta tiempo después, hasta unos meses, un año después, que yo estaba cargando con esa amargura, con esa depresión, con esa soledad, con todo eso que estaba acarreando. Y me encontraba en esa situación. Y fue tiempo después cuando Dios trató conmigo, trabajó con mi vida personalmente. Y entendí el por qué, la razón, el para qué Dios permitió todo eso. Porque si Dios hubiera permitido que yo estuviera en esas universidades, me hubiera perdido, hubieran pasado muchas cosas. Me explico, que hoy en día yo sé que lo que ha pasado, lo contrario a haber estudiado, créeme, si tú me preguntas, ¿hubieras preferido irte a esas universidades? Yo te diría sinceramente no. Por lo que Dios ha estado haciendo, por cómo he conocido a Dios más que nunca, por cómo he podido ver a Dios de una manera increíble en mi vida, en mi familia. Y lamentablemente muchas veces nos enfocamos en el dolor, pero no vemos el propósito. Amén. Y vamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahí rápidamente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Entonces, esto nos enseña algo. Dios nos está trabajando, amén, para cuando salgamos de esto, seamos una bendición grande, seamos de ejemplo, seamos de una bendición mayor para muchas personas, que hay que aprovechar todo esto, amén, lo que está sucediendo. Y uno dice, ¿cómo puedo aprovechar en medio de una crisis, en medio del dolor? ¿Cómo yo puedo aprovechar eso? ¿Cómo yo puedo? Ya lo vimos hace un momento. Y dejemos de ver el problema. Dejemos de ver lo que está pasando. Y veamos lo que Dios está haciendo. ¿Te parece?
si comenzamos la perspectiva, si cambiamos el ojo de que estábamos viendo el dolor, de que estábamos viendo el sufrimiento, para comenzar a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Ok? Volvemos. En Lucas capítulo 22, versículo 31, ya vimos, ¿verdad? Que Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. Y eso es algo muy importante. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vemos algo: Dios está detrás de nuestro arrepentimiento. Dios está de todo, ¿verdad? Para cuando salgamos verdaderamente ser de bendición para nuestros hermanos. Hay alguien que esté esperando una palabra de Dios de parte tuya. Hay alguien que esté esperando un consejo. Hay alguien que está desesperado, que necesita escuchar algo de parte de Dios a través de ti. Por esa razón, Dios está detrás de tu arrepentimiento y mi arrepentimiento. Dice, para que cuando volvamos a Él. Amén. Amén. Y el dolor es algo que debemos de entender. Es una preparación y no una amargura. No podemos amargarnos en medio del dolor. Porque vemos que Pedro, cuando llegó el Espíritu Santo, él se levantó y comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y él fue el primero. ¿Por qué? Porque él más que nadie experimentó lo que es ser perdonado, lo que es una oportunidad. Pedro experimentó el ser verdaderamente que sus pecados sean perdonados. Pedro experimentó todo, y por esa razón, ¿verdad? Imagínate todo lo que Pedro pasó anteriormente, todo el dolor, que lloró amargamente, esto y el otro, para que un día él se parara a predicar en frente de personas y hablarles de Jesús y predicar del arrepentimiento y predicar de perdón de pecados. Amén. Y así hay muchos que están en este momento, que te encuentras en esa situación donde estás amargamente, pero Dios quiere prepararte para salir. Dios quiere prepararte. Amén. Quizá el mundo se encuentra en cuarentena, la ciudad se encuentra en cuarentena, pero tu vida espiritual, tu corazón no debe de meterse en cuarentena. No debes de descuidar lo que Dios quiere. Amén. No debes de descuidar tu relación con Dios, no debes de descuidar nada de eso. Y el propósito del dolor no es de que salgamos peor a como entramos, ¿verdad? Sino que procedamos al arrepentimiento y seamos transformados. Cada uno de nosotros tenemos que ser transformados en nuestra vida. ¿Y qué pasa? El dolor nos prepara ¿para qué? Para nuestras acciones del día de mañana. Nos está preparando para que el día de mañana seamos mejores personas, para que el día de mañana seamos mejores hijos, para que el día de mañana seamos algo mejor. Amén. Y sigo. Y te hago la pregunta: ¿cómo vas a ver tú las cosas? ¿Con los ojos del dolor o con los ojos del propósito? Amén. Míralo, que algo muy importante es de que que muchas veces corremos el riesgo del peligro que es abrazar al dolor y entregarse. Y cuando tú te entregas al dolor, viene la amargura en el proceso. Créeme, eso en tu vida no puede suceder, de que tú te amargues en el proceso, de que tú en el caminar, me explico, te sumerjas en esa amargura. De ninguna manera tiene que ser así, ¿ok? Va a doler, míralo como un parto, como algo que va a doler, como el ejemplo que te puse, cuando me sacaron el pescado del pie, dolió, pero lo que pasó después fue totalmente diferente, fue algo mejor, fue un alivio. No soy mujer, pero el parto, el momento de que se va a experimentar ese dolor, que dicen que es de los dolores más fuertes que se puede experimentar, pero pasa de que sale el bebé y cuando lo ven ahí se les olvida el dolor, se les olvida todo. ¿Me explico? En esa manera va a doler, pero tiene un beneficio. Y ya para cerrar, ¿cuál es el propósito de la zarandeada de estos tiempos? Número 1, encontraremos un arrepentimiento y nos acercaremos más a Dios. Cada uno de nosotros en esta etapa necesitamos encontrarnos con Dios. Si tú habías descuidado
Como te dije hace un momento, si tu vida de oración, si tu vida espiritual había estado en cuarentena, no tiene por qué estar en cuarentena. Este es un momento para encontrarnos con Dios. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Por medio del arrepentimiento. Amén. Número 2, vamos a fortalecer a nuestros hermanos. Te lo dije hace un momento, tú y yo estamos llamados no solamente para, no todo se trata de nosotros. Nada se trata, sino se trata de los demás. Se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para bendecir a los demás. De lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, que quiere trabajarnos para nosotros después ir a través. Amén. Número 3, vamos a entender lo que es el propósito en el proceso. Vamos a entender que cuando sucede algo, no es porque Dios se haya ido, no es porque Dios sea malo, sino porque hay un propósito en medio de ese proceso. Cada uno de nosotros tiene un proceso muy diferente, pasa de una manera muy diferente, pero debemos de conocer en ese momento y estar con los lentes, ¿verdad? Viendo el propósito y no ver lo que el dolor pueda traer, porque si nos enfocamos a ver el dolor, va a destruir nuestras vidas. Y Dios no quiere que nuestras vidas sean destruidas, sino que sigamos adelante. Amén. Y es lo que acabo de hablar, el propósito del dolor, de que todo lo que está pasando en nuestras casas es un tiempo que podemos aprovechar y encontrarnos con Jesús, que Él quiere trabajar con nosotros. Amén. Y este es un llamado en general a toda persona que esté detrás de celular, tableta, computadora, televisión. Y te quiero decir algo muy importante. Tú y yo necesitamos tomar una decisión de arrepentimiento en nuestro corazón, de nuestra vida, de cómo nos estábamos encontrando, de cómo estábamos obrando, de cómo estábamos haciendo las cosas. Es un momento de ponerle un stop, de ponerle un alto y mirar a Jesús, reconocer que lo hemos fallado y regresar nuevamente a Él. Amén. Y que nuestra fe no falle. Yo te voy a pedir a que cierres tus ojitos ahí. Cierra tus ojitos y voy a orar por ti. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Hoy, esta tarde, esta noche, Señor, yo te doy muchas gracias y te pido, Jesús, que seas tú, Señor, Padre, en medio de este dolor, en medio de esta situación, mostrando el propósito, que nuestros ojos, Padre, puedan ver el propósito, que nuestros ojos ya no miren el dolor, ya no miren la depresión, ya no miren lo que está atrás, sino que volteen a ver, Padre, verdaderamente al propósito, a lo que tú tienes preparado, Señor. Hoy yo bendigo a cada joven, Señor, que está en sus casas, a cada persona, no importa la edad que tenga, Señor. Padre, declaro que en esta tarde ellos toman una decisión. Ellos, Padre, toman una decisión en sus vidas de arrepentirse y dejar todo atrás. Señor, yo bendigo a cada persona que está viendo a través, Señor, en el que está escuchando mis palabras. De ahí, en ese mismo momento, tómalo para arrepentirte de qué cosas tú estabas haciendo que te separaban de Dios, de qué cosas tú hacías que te alejaban de su presencia, de qué pecados. Toma la decisión en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro una decisión sobre sus vidas que cambia completamente, Señor. Y ellos en este tiempo, Señor, salen con ojos diferentes, con un corazón diferente, con una actitud y una mentalidad diferente, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí en tu hogar, dale un fuerte aplauso a Jesús. Y rápidamente queremos hacer algo muy importante. Queremos bendecir la vida de toda persona que quizás se encuentra ahí. Quiero dejar y tomar un momento para hacer un llamado muy especial. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que abras tu corazón en esta noche, porque es Dios quien quiere entrar y es Dios quien quiere tener contigo un encuentro. Te quiero leer Hebreos 9, versículo 12. Dice: Cristo no entró a este
para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, de este modo, de una vez para todas, nos libró del pecado. Jesús no fue delante de Dios con algo que Él encontró. Él entregó su propia vida, Él entregó su propia sangre. Él intercedió delante de Dios para que tú y yo pudiéramos ser librados de ese pecado, porque el pecado es algo que nos ha separado de Dios, es algo que no nos permite recibir la salvación y la vida eterna que Dios tiene diseñada para nuestra vida. Pero en este día yo quiero que tú sepas esta verdad: Jesús mismo dio su propia sangre. Él no agarró de lo que Él había creado, de una oveja, de una vaca, de un toro. Él agarró su propia sangre y la derramó para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, para que tú y yo pudiéramos tener esa salvación. Y esta noche, si tú decides recibir a Jesús, abrirle tu corazón, Él va a entrar y va a hacer cambios en tu vida. Este llamado es para toda persona que en algún momento ha sentido que en estos últimos días ya no tiene sentido su vida, está pensando en el suicidio, quiere un cambio en su familia. Sabes, Jesús está dispuesto a ayudarte, Jesús está dispuesto a levantarte, Jesús está dispuesto a todo, porque Él mismo dio su vida. Pero tenemos nosotros que abrirle nuestro corazón. Dice que Él está a la puerta del corazón y que Él llama, pero el abrir depende de nosotros. El permitirle a Dios entrar en nuestra vida es una decisión personal y es una decisión voluntaria. Si tú lo quieres recibir, si tú quieres recibir ese regalo que Dios tiene para ti esta noche, esa vida eterna y la salvación, ahí donde estás, yo te voy a guiar en una oración, y ahí en donde tú estés, repítelo. Repítelo creyendo que cada palabra es Jesús quien lo está escuchando, es Dios quien lo está recibiendo y eres tú dándole la bienvenida a tu vida. Dile: Padre Celestial, en esta noche yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Reconozco que te he fallado, pero hoy me arrepiento y te abro mi corazón. Tomo la decisión de confesar a Jesús como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Y hoy yo te pido que seas tú, Señor, escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de este momento yo creo, sé que tú estás vivo y que me das esa vida eterna, que me permite, Señor, Padre, tener una vida diferente de tu mano. En esta noche yo te doy gracias porque sé que a partir de este día tú me recibes como a tu hijo. Yo sé que tú eres mi Padre y sé que me amas. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso a Dios, porque sabes, cada vez que nosotros tomamos la decisión, o cualquier persona toma la decisión de arrepentirse, de dejar todo eso atrás y abrirle su corazón a Jesús, Dios nos da una vida nueva. La palabra dice: todas las cosas viejas han pasado. Dios hace unas criaturas nuevas, unas personas nuevas. Así que a partir de este día, yo quiero que tomes la decisión de verdaderamente recibir este regalo como lo más preciado que tú y yo podemos recibir, que fue la sangre de Jesús. Y también quiero tener el privilegio de que vayamos a Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 21. En la segunda parte, Dios habla acerca de una cualidad que todos deberíamos tener. Número 1 dice que los justos dan con generosidad. ¿Y por qué habla esto Dios? Porque el modelo de Dios para toda persona es que nosotros vivamos en justicia, que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos conforme a su palabra, conforme a Él lo ha mandado. Y sabes, hay una promesa y una bendición cuando nosotros lo hacemos, y es que si nosotros somos justos, número 1, vamos a tener el mismo corazón que Dios tuvo al entregar a Jesús, porque fue Dios quien entregó al Hijo, fue Dios quien entregó a Jesús, y Jesús fue el que entregó su sangre. A Él no lo mataron, Él la entregó. Entonces nos vamos a volver como Él es y vamos a ser dadores. Y cuando nosotros damos, dice aquí este salmo, que nosotros debemos dar generosamente. Y eso es algo que va a traer algo poderoso a nuestra vida, que es Proverbios 11:25. El que es generoso prospera,
cuando nosotros damos, nosotros nos convertimos en esos justos, en esos obedientes y hacedores de la palabra, ahí es cuando nosotros empezamos a prosperar. ¿Y de qué te quiero hablar ahorita? Acerca de lo que es el diezmo, de lo que es la ofrenda. Si usted es parte de esta casa, discípulo de esta casa, usted ya conoce las indicaciones, se puede reportar en los grupos, podemos acercarnos a donde usted esté para que pueda entregar su diezmo, su ofrenda, o si ya tiene la cuenta, puede usted depositarlo. Pero no, en este tiempo no es para que dejemos de hacer lo que ya sabemos que es bueno, sino para que lo sigamos haciendo, para que sigamos dándole a Dios, honrando a Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y créeme, eso va a traer prosperidad. Aún en medio de esta crisis, tú puedes prosperar, porque eso es algo que Dios a mí me ha enseñado. Y te quiero compartir esta parte de mi testimonio. El trabajo que tengo hoy, Dios me lo dio en medio de la primer crisis, que fue la petrolera. Y en este tiempo, que es una nueva crisis, Dios acaba de obrar en un aumento en mi salario, en el trabajo en el que yo estoy. ¿Por qué? Porque Dios así obra. Mientras para el mundo es crisis, para nosotros es prosperidad. Y yo quiero que ahí en donde tú estás, prepares, apartes ese diezmo, esa ofrenda, y agarres un sobre, una hoja. Es algo que tú tienes que apartar y dedicar para Dios. Entonces en ese momento vamos a orar y vamos a darle a Dios gracias por todo lo que Él nos ha dado. Ahí donde estás, vamos a orar juntos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, hoy presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido, Señor, para recibir esta bendición y mayores, Señor. Y hoy, Padre, con lo recibido de tu mano, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Padre, sabemos que tu bondad, Señor, es grande, Señor, y que tú no nos vas a desamparar. Padre, que en medio, Señor, de toda esta crisis, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro descanso. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder apartar este diezmo y esta ofrenda, Señor, para ti, para tu casa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Amén. Y ahí solamente queremos recordarle los avisos. Tenemos las transmisiones en vivo de los servicios los jueves a las 8 de la noche. Los viernes de jóvenes va a ser a las 7 de la noche. Y los domingos vamos a tener el servicio a las 11 de la mañana. Entonces no se lo puede perder. Comparta, dele like, etiquete a alguien. Vamos a hacer que Jesús se haga famoso también, no solo en nuestras vidas, sino en las redes sociales. Entonces, ahí donde está, solamente queremos orar para ser despedidos, para cerrar este servicio, dándole gracias a Dios. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que tú nos has dado. Señor, hoy te pedimos, Padre, que en cada hogar, Señor, Padre, tu presencia, Señor, sea trayendo cambios, Señor, sea trayendo libertad, sea trayendo sanidad, restauración, provisión. Señor, en esta noche nos guardamos en tu presencia y te pedimos, Señor, que en todo tiempo tú estés a favor de nosotros, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, cualquier persona, Señor, que esté enferma, Señor, y esté escuchando esta enseñanza, esté recibiendo esta palabra, declaramos que eres tú, Señor, sanando, Señor, sus cuerpos, sus vidas, sus familias. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias y reconocemos que es por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.